Corea está muy lejos de Latinoamérica, hay todo un océano de por medio, y en un principio ambas culturas no deberían encontrarse nunca, pero esto sucede en un lugar específico del mundo. Estamos hablando de Los Ángeles y más concretamente del barrio de Koreatown, donde los latinoamericanos se relacionan y se mezclan con los coreanos desde hace varias décadas. Esta mezcla ha creado cosas tan singulares como la quesadilla de kimchi, el taco de bulgogi o la pupusa original que te puede hacer un coreano. Queremos daros a conocer esta realidad. La realidad de esta nueva cultura y esta nueva identidad que podríamos llamar o definir como la identidad de Koreatown. Qué bien hablas español. Sí, hablo un poquito ya, por experiencia de la tienda. ¿No habías estudiado español antes? No, nunca me estudié español, pero me crecí en Brasil. Me viví en Brasil por 16 años. Hablo portugués. Como portugués y español son un poco acerca, me ayuda mucho a aprender español. ¿Pero dónde naciste? Yo nací aquí, de papá y mamá coreanos. Sí, mi papá y mamá eran inmigrantes que se fueron de Corea para Brasil. Con la intención de más tarde venir aquí a vivir en Estados Unidos. Abriste esto pensando en hacer sándwiches. Exactamente. ¿Y por qué sándwiches? Bueno, aquí me preparaba buenos sándwiches de la casa. ¿Ah, sí? Todos mis familiares y amigos gustaban mis sándwiches. ¿Y cómo pasaste a hacer comida sobre todo latinoamericana y sobre todo veo que hay mucha comida del Salvador? Salvadoreña, exactamente. Las pupusas que más vendemos acá, ¿verdad? Estamos conocidos por vender pupusas. A comenzar con mi papá. Mi papá cuando había su tienda de costura aquí, había una tiendita chiquita donde vendía pupusas y mi papá gustaba mucho. Lo curtido, que es la ensalada de cabbage, ¿verdad? Se parece un poco con kimchi, que es una comida coreana, ¿verdad? Y por eso gustaba mucho. Por eso que siempre recordó de las pupusas. Por la localización aquí de mi tienda, los consulados de Salvador, ¿verdad? Donde se sacan sus pasaportes de DUI. Mucha gente se entraba a la tienda y miraba que había una campana, preguntaba si había pupusas o no. Desde la primera pupusa siempre me quiso hacer original. Entonces me contraté cocinas salvadoreñas primeramente, ¿verdad? Cocinas con experiencia, ¿verdad? Pues creo que quiero probar una pupusa. Claro. ¿Podría pedir una pupusa de chicharrones? Con chicharrón con queso y una de oroco, yo creo que sería más original. Las pupusas son hechas con harina de maíz, ¿verdad? Con queso. Aquí está lo curtido, que sería la ensalada de repollo con la salsa, que es una ensalada picosa también, ¿verdad? Y para comer solamente colocar todo arriba, así como se gusta, son mixear, comer todo junto, pero que tienen que tener los dos juntos. ¿Y la salsa es picante? No, no es nada picante. Nada picante. Nada picante. Y entonces parece como si fuera un taco casi, ¿no? Hay gente que gusta que doblar así. Y hay gente que gusta comer con los cuchillos. Con cuchillo. Bueno, vamos a ver. Vamos a probar las dos maneras. Vamos a decir a la europea. Estas son de chicharrón, ¿verdad? Chicharrón con queso, aquí es la carne de puerco. Aprobado. Está muy bueno, pero yo creo que me va a gustar más comérmelo así como si fuera un taco. Sí. Exactamente. Yo creo que la comida con las manos está más buena, sí, ¿verdad? Claro. Wow. Aquí también vendemos mucha comida mexicana. Me tengo contacto diario con muchos mexicanos. Somos una comunidad maravillosa. ¿Qué te gustan más, los tacos o las pupusas? Ay, los dos. No me puedo hablar cuál si no me pegan. ¿Y para beber qué prefieres, aguardiente o soju? Soju. Sí, aquí sigue siendo coreano, ¿eh? Sí. ¿Cómo comparas Seoul con Koreatown? Hablando de comida, yo creo que la comida de Koreatown en Los Ángeles, yo creo que es mejor lo que de Corea. Aquí en Koreatown, como hay muchos coreanos también, no necesita hablar inglés, es hablar coreano también. Entonces, ¿crees que la comida coreana está mejor aquí o en Seoul? Sí, yo creo que mis tíos van a enojar en Corea, pero que yo creo que la comida de acá como 10 veces mejor. ¿Cómo era Koreatown cuando viniste? Cuando regresé por la primera vez, como los 12, 13 años atrás, no era como un lugar mucho seguro. No me recomendaría a la gente vivir acá. Pero que de 2 años para acá, para ahorita, yo creo que en Los Ángeles, Koreatown es un lugar bien seguro. Y aquí tiene como club, como bares. A toda esquina hay una. ¿Sabe cómo los coreanos gustan de tomar bastante? Es un lugar único, donde no solamente coreanos, pero que la población de acá es mixta. Encontramos coreanos, latinos de Salvador, de México, de Guatemala. Yo creo que es una buena área para vivir y para hacer su comercio también. Una localización muy rica con todo lo que necesitas, ¿no? ¿Verdad? Para business y para vivir, ¿verdad?